invitado a Jonathan Bárcenas Pérez. Él es analista político y lo tengo en el estudio para hablar acerca del nuevo sistema anticorrupción. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por estar aquí y hacerme la invitación. Muchísimas gracias. No, al contrario, bienvenido. ¿Qué es esto? Bueno, el Sistema Nacional Anticorrupción es un sistema, como tal lo dice su nombre, para acabar con la corrupción en el país en todos los niveles. Claro. Esto nace justamente por una iniciativa en 2012 del presidente Enrique Peña Nieto. Y hay algunos contextos históricos que me gustaría pues comentarte previo. Adelante, claro. Y quisiera ir por fechas, igual si podemos hacer 2 minutitos rapidísimo esta actividad. Nosotros en enero del 2012 tenemos la situación de la Estela de Luz, un acto y un hecho más bien que lacera como tal la vida nacional, pues que al final del día los mexicanos pues, se sienten tomados por prácticamente el hecho pues, de que incrementan el 192% a pues un monumento histórico, un monumento que no era mínimo porque al final del día era la conmemoración de toda la historia del país. A partir de esto, el presidente Enrique Peña Nieto hace, dentro de su paquete de iniciativas, al tomar justamente posición como presidente, pues una iniciativa, él le llamó la Ley Federal Anticorrupción. Era una propuesta que manda como tal al Congreso de la Unión, principalmente Cámara de Senadores, y yo lo tomo en esta postura como un hecho de rescate a lo que él se había enfrentado en las elecciones, porque al final del día pues la gente también estaba en descontento en ese momento con la toma de protesta de Enrique Peña Nieto. Entonces, en el 15 de noviembre justamente del 2012 es cuando se lanza a los congresos esta Ley Federal Anticorrupción y prácticamente la empiezan a analizarla y se manda a congeladora porque había poca participación por parte de los ciudadanos en esta ley federal y realmente pues no dotaba más que de ciertas facultades, por ejemplo, a la Auditoría Superior de la Federación. No había realmente un cambio de pues, de lo que se estaba viviendo, simplemente era como se dice, taparle el ojo al macho, ¿no? Claro. Entonces, posterior se empieza a plantear en el Congreso, justamente en marzo del 2013, desaparecer la Auditoría Superior de la Federación y crear una comisión anticorrupción. Esta comisión anticorrupción, pues los senadores y diputados empezaron a ponerse nerviosos porque realmente lo que se estaba planteando ahí era una cacería de brujas. ¿Cuál era el principal motivo? Pues empezar a analizar las cuentas públicas de los funcionarios y pues ver de dónde estaba saliendo el dinero, que realmente pues era preocupante para todos, ¿no? Porque realmente pues no era algo sinceramente que le gustara a ellos. Entonces se empieza a plantear la posibilidad de que la sociedad civil formara parte de la integración de esta nueva ley del Sistema Nacional Anticorrupción y empieza justamente en julio del 2013 la aportación por parte de expertos en la materia. Se empieza a incluir Coparmex, se empieza a incluir Transparencia Mexicana, la Red por la Rendición de Cuentas. Entonces, sociedad civil empieza a fortalecer justamente esta propuesta de ley que al final del día pues, le tomaron la palabra al presidente, ¿no? En el principio de su sexenio y empezaron a sumar esfuerzos todas las visiones partidistas para poder crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, realmente todo este sistema se desarrolla entre problemáticas pues, bastante fuertes, como lo fue pues, el caso de los 43 normalistas, que fue prácticamente en el 2014. En ese ínter pues la verdad es que entre la creación del sistema se firma la Alianza por el Gobierno Abierto, que el presidente pues en este caso lo quería tomar como un adepto dentro de su gobierno, claro. Y 2 días después sucede lo de los normalistas. Jonathan, ¿qué es lo más importante en esta... O sea, ¿cuáles son los aspectos más relevantes de este sistema? Porque hay 6 nuevas leyes, ¿no? Y 5 reformas. Exactamente, así es. Mira, yo creo que justamente parte de lo que te comentaba, al principio el proceso de creación fue muy complicado. ¿Cuál es a lo mejor lo más importante, lo más relevante? Que al principio empezaron quitando y poniendo diversas facultades a diversas instituciones, pero lo que logró realmente que esto tuviera un dotaje realmente importante es la coordinación de diversas instituciones y la creación de un comité ciudadano. Eso es importante porque al principio no se contemplaba. Al principio la ciudadanía no iba a estar dentro, y quien tomaba las decisiones prácticamente eran las instituciones. Entonces se crea justamente un comité ciudadano, es el Comité de Participación Ciudadana, y empiezan a dotar justamente a través de un endamiaje. El endamiaje funciona de la siguiente forma, es el Comité de Participación Ciudadana. La Auditoría Superior de la Federación está incluido en este endamiaje, la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, el titular de la Función Pública, el presidente del INAI, el Consejo de la Judicatura Federal
y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Estos 7 personajes conforman lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción hoy en día, y lo que hacen es justamente la coordinación entre ellos para el pase de información y prevenir justamente lo que nosotros nos está pasando hoy en día, que es nosotros nos damos cuenta de la corrupción ya cuando está presente. Lo que se busca con este Sistema Nacional Anticorrupción es la prevención como tal de la corrupción. Y hay un punto importante que quisiera tocar. El Código Penal anteriormente no contemplaba la palabra corrupción más que en uno de sus artículos. Y no tenía absolutamente nada que ver con funciones públicas. Y ahora lo contempla. Hoy lo contempla. Pues muchísimas gracias, Jonathan, por estar con nosotros.